Buenas noches, hermanos. En esta ocasión nos reunimos nuevamente para hacer una lección divina, que es una de las oraciones dentro de la iglesia que nos ayuda mucho a reflexionar en torno a la palabra de Dios y a fructificar el conocimiento de la misma. Vamos pues a trabajar nuestro texto. El texto de hoy vamos a tomar el evangelio que escuchamos en la misa. Es el evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículos del 16 al 22. San Mateo, capítulo 19, versículos del 16 al 22. Recuerden que el primer paso de nuestra lección es invocar al Espíritu Santo. Vamos pues a ponernos en la presencia de Dios, invocando este Espíritu Divino. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo sobre nosotros, llena nuestro corazón que ansía llenarse de tu ser. Ven Espíritu Santo y pósate sobre nuestra mente, para que podamos comprender con esperanza y regocijo la alegría de tu llamamiento. Ven Espíritu Santo y enciende en mi corazón el fuego de tu amor, para que al escuchar tu palabra mi corazón arda y mis ojos se abran. Hoy tenemos sed de ti, te abrimos el corazón, ven y abrázanos, Señor. Hoy tenemos sed de ti, te abrimos el corazón, ven y abrázanos, Señor.
Bien, vamos a nuestro siguiente paso de la lección, vamos a la lectura del pasaje que hemos elegido. Recordarles la cita bíblica, Mateo 19, versículos del 16 al 22. Dice así: En eso se acercó un joven y le dijo: Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es bueno. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó aquel joven. Jesús le contestó: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dijo aquel joven: Todo esto lo he cumplido desde que soy muy joven. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, ve y vende todo lo que tienes, reparte tu dinero entre los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Luego, sígueme. Al oír estas palabras, el joven se marchó entristecido, porque tenía muchos bienes. Palabra de Dios. Bien, recuerden que en nuestro siguiente paso de la lección es importante que demos un repaso en silencio de aquella escritura que hemos escuchado, de aquel pasaje, y retomar lo que más nos ha llamado la atención, lo que más nos ha gustado. Voy a dar 2 minutos de silencio para que podamos nosotros hacer nuestra relectura del texto y entonces poder sacar lo que más nos llamó la atención, lo que más nos gustó. Bien, ojalá que teniendo cerca de ustedes un papel y pluma puedan de algún modo transcribir aquella frase, aquel versículo, aquella palabra que más les ha llamado la atención. En este momento quisiera hacer como una visión general del pasaje que nosotros estamos leyendo, trabajando, para que lo tengamos en cuenta. El evangelista San Mateo, primero que nada, escribe a las comunidades judeocristianas, es decir, hombres y mujeres judíos que se convirtieron al cristianismo. Por lo tanto, esta conversión, este proceso de conversión va a tener como punto fundamental las exigencias que tiene el seguimiento de Jesús. ¿Qué exigencias corresponden al seguimiento de Jesús? Porque justamente estamos ubicados en el capítulo 19, muy próximos al tercer anuncio de la pasión del Señor. Jesús, cuando anuncia su plan de salvación, anuncia justamente cómo lo va a realizar. Y el método fundamental para la realización de este plan es la pasión, muerte y resurrección. La entrega en la cruz. Y la entrega en la cruz justamente es exigencia, es renuncia, para poder participar de la vida eterna. Aquel hombre joven, dice, interpeló a Jesús con la pregunta fundamental: ¿qué me hace falta? ¿Qué necesito para obtener esa vida eterna? Algunos traductores hablan no de la vida eterna, sino de la vida de gracia o de la felicidad. Y cada uno de nosotros podemos comprender que este hombre finalmente lo que estaba preguntando a Jesús y lo que ansiaba escuchar de Jesús era el sentido de su vida. ¿Qué le podía dar sentido a su vida? Lo tenía todo. Era un hombre joven, era un hombre de posesiones, era un hombre sin necesidades, era un hombre económicamente seguramente sin ninguna preocupación, era un hombre también letrado porque conocía la ley, era un hombre religioso pues cumplía cada precepto, pero le estaba faltando algo muy importante, algo que le diera sentido a su vida. Y esa es la pregunta fundamental que hace Jesús.
¿Qué debo hacer para obtener la vida? ¿Qué debo hacer para obtener la vida de gracia? Es necesario tener verdaderamente ese sentido de vida, esa razón de la existencia para poder dar el siguiente paso, para poder aceptar la cruz con alegría, con confianza, con firmeza. Aquel que no tiene sentido de vida, aquel que no le encuentra sentido a su vida, a lo que hace, a lo que celebra, no podrá dar el siguiente paso, no podrá acceder a esa entrega generosa de su propia vida. Jesús nos dice en el mismo Evangelio: el que quiera servirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz de cada día y que me siga. Una de las exigencias fundamentales de Jesús es la renuncia, y la renuncia implica renunciar principalmente a nosotros mismos, a nuestras seguridades, a nuestros miedos, a nuestros anhelos, muchas veces incluso a lo que nosotros mismos hemos soñado para nosotros mismos. Y cambiar nuestro plan de vida, cambiar nuestro proyecto de vida, no es fácil. Se requiere de fe, y una fe firme, una fe constante. Una fe que me va a llevar a esa renuncia, pero a la aceptación de la voluntad de Dios. Aquel que decide aceptar la voluntad de Dios en su vida, encuentra verdaderamente la recompensa. No podemos dejar de lado que el Evangelio que estamos nosotros trabajando de San Mateo tiene un antes y tiene un después. Y el antes de este apartado del Evangelio es el tema del matrimonio, el tema de la vida de castidad, el tema de la vida delante de Dios. Y el después de este pasaje del Evangelio que nosotros estamos trabajando es la recompensa que hay cuando hay este desprendimiento, cuando somos capaces de darnos y de darlo todo. Y entonces siempre habrá una recompensa. No solamente el sentido de vida, no solamente la vida eterna, sino también una satisfacción personal. ¿Cuánta satisfacción encontramos nosotros en el ayudar al otro? ¿Cuánta satisfacción encontramos nosotros en el enseñar al otro? ¿Cuánta satisfacción encontramos en aquel que se encuentra en una necesidad y nosotros podemos hacerle más ligera la carga? Jesús le propuso justamente la metodología de cómo poder ayudarle a que esta carga que aquel joven llevaba no fuera pesada, sino que por el contrario se convirtiera en una función de vida, se convirtiera verdaderamente en su satisfacción al ayudar, al servir, al entregarse. Hoy, hermanos, descubrimos a través de la palabra de Dios que el Señor sigue llamándonos a cada uno de nosotros a vivir ciertas renuncias, a vivir ciertas lejanías, ciertos rechazos. Hoy por la mañana comentaba en la misa, la misma pandemia nos ha llevado a tener que dejar nuestros planes en un momento de quietud para aceptar la voluntad de Dios. Y en muchas ocasiones no nos ha gustado. No nos gustó que nos cerraran la parroquia, no nos gustó que nos cerraran los cines, no nos gustó que nos cerraran los restaurantes, no nos gustó que nos pusieran ciertos horarios, no nos gustó que nos pusieran cubrebocas, gel antibacterial, el termómetro. Es decir, el Señor tiene un plan diferente para nosotros. Y en la medida en que nosotros aceptamos ese plan nos conduce a la plenitud de vida. Ese plan nos conduce a vivir verdaderamente el sentido de vida. Padre, ¿me estás diciendo entonces que la pandemia es parte del plan de Dios? ¿Será? ¿Será que la pandemia es parte del plan de Dios? O más bien el plan de Dios es que dentro de la pandemia tú revalores. Más bien que el plan de Dios no es suscitar una pandemia para la conversión. Es más bien que aprendamos de la experiencia que nos llevó a esta pandemia, que nos está llevando a vivir grandes pérdidas y que no volvamos a repetir la historia. Que cambiemos el rumbo de nuestra vida, que le volvamos a dar sentido a nuestra vida espiritual, a nuestra vida humana, a nuestra vida de familia. Hoy, poco a poco,
Vamos en este regreso gradual a las actividades cotidianas. Y recuerdo justamente que en alguna ocasión yo les comentaba como comunidad, si tú vas a volver siendo el mismo, no tiene caso que vuelvas. Si tú vas a volver a tu familia con los mismos resentimientos, rencores, con las mismas críticas, sintiéndote nuevamente la víctima, que nadie te quiere, nadie te hace caso, nadie hace nada por ti, pues mejor no regreses. No tiene sentido. Lo que nos está diciendo Jesús en el Evangelio es que Él viene a darle sentido a nuestra vida. Es que Él viene a darle un nuevo sentir a cada una de las actividades que realizamos. Si tú vas a regresar a tu trabajo para seguir llegando tarde y queriendo salir más temprano, no tiene ningún sentido. Si tú vienes a la iglesia nuevamente a sentarte, solamente a ocupar un lugar, a no escuchar la palabra de Dios, a no responder. Ayer constantemente estuve haciendo la llamada de atención, a no responder de manera firme, fuerte, con nuestra voz fuerte y firme en una respuesta de confianza a Dios, de agradecimiento, pues mejor no regreses, porque quiere decir entonces que no has aceptado el plan de Dios, que no has aceptado la voluntad de Dios en tu vida. Y al final solamente queda un dejo de tristeza. Tristeza en el corazón, como aquel joven que no fue capaz de tener tales renuncias y que ante la maravilla humana de la riqueza, si falta el sentido de vida, nos convertimos en hombres y mujeres tristes. Hombres y mujeres que pueden vagar por el mundo presumiendo grandes riquezas, posesiones, títulos, pero con un corazón vacío. Hoy el Señor nos está invitando, hermanos, a que llenemos nuestro corazón de esta palabra que Él ha inspirado y especialmente del amor que ha manifestado. Hoy el Señor nos está invitando a nosotros de manera especial a dejar nuestra comodidad, a dejar nuestras seguridades, a dejar nuestra soberbia y a vivir con obediencia y humildad la voluntad de Dios. Dios te está mostrando un plan, Dios te está mostrando el camino y tú puedes aceptarlo o rechazarlo. Según el Evangelio, aquel joven rechazó el plan de Jesús, pero se fue entristecido, apesadumbrado. Hermanos, hoy tú, yo, ¿aceptamos el plan de Dios o lo rechazamos? Vamos pues a nuestro siguiente paso de esta lección divina, que es orar. Orar con la palabra, orar con nuestro canto. Orar desde lo que el Señor nos ha señalado en nuestra vida. Orar desde lo que el Señor nos ha inspirado en la mente y en el corazón. Y pedirle al Señor que nos conceda su gracia para encontrar ese sentido de vida. Qué difícil es vivir cuando no se tiene una razón. Qué difícil es vivir cuando no encontramos el sentido del por qué somos lo que somos. Porque entonces solamente nos queda el cumplir por cumplir, el hacer por hacer, el deber por el deber. Los invito a poner nuestras manos sobre nuestra Sagrada Escritura, tocando a Jesús palabra, tocando a Jesús que viene a darle sentido a cada una de nuestras acciones. A Jesús que puede ser el sentido de nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta tarde nos has mostrado nuevamente tu palabra y en ella hemos descubierto que en esa palabra hay espíritu y vida, que tus palabras son palabras de salvación, palabras de fe, de confianza. Fe y confianza que en muchas ocasiones nos hace falta. Tu palabra, Señor, es espíritu y vida. Ese espíritu que sopla ese aliento de vida, ese aliento de paz. Y que en muchas ocasiones, por nuestras posesiones, por nuestras riquezas, por nuestros anhelos, por nuestros miedos,
por nuestros proyectos, hemos abandonado tu proyecto de salvación. Hemos abandonado ese proyecto al que nos has invitado. Hoy, al escuchar tu palabra, queremos negarnos a nosotros mismos. Queremos seguirte y servirte. Queremos ser útiles en la obra de salvación. Queremos ser protagonistas de nuestra propia historia de salvación. Pero aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra confianza para que nuestro amor se vea acrecentado. Para que con fe y confianza sepamos dejar todo en tus manos y cumplir tu plan de salvación. Tu palabra, Señor, aumente nuestra fe. Que no quede tristeza en nuestro corazón, sino que con alegría sepamos aceptar tu plan, el plan que tienes en la vida de cada uno de nosotros. Que sepamos hacer proyecto encontrándole sentido a lo que hacemos, a lo que creemos, a lo que celebramos. Que cada actividad que realizamos se llene de esperanza, de confianza en ti, y lo hagamos con amor. Vamos a nuestro último paso de la lección, la contemplación. La contemplación, recordarles que es el compromiso que nosotros hacemos dentro de la palabra. Padre, ¿qué tipo de compromiso puedo hacer ante la palabra que he escuchado? Primero, estar más atento a la voz de Dios. Aquel joven del Evangelio estuvo atento a la voluntad de Dios, a cumplir la voluntad de Dios según la ley.
pero no supo escuchar a Jesús. En muchas ocasiones nos esforzamos, nos gastamos y nos desgastamos por cumplir la ley, por cumplir el precepto, pero se nos olvida escuchar a Jesús. Muy importante que en este tiempo te des tu momento de oración, tu momento de intimidad con Jesús. Otro compromiso que podríamos hacer es encontrarle sentido a cada una de las cosas que realizamos. Por más sencillas que parezcan, debe tener un sentido, porque en la medida en que le encontremos sentido, es en la medida en que lo vamos a realizar con amor, con humildad, con alegría. Aún, como les he dicho en la misa constantemente, aún el barrer, el trapear, el ir al trabajo, el estudiar, hacerlo verdaderamente con un sentido, y un sentido de servicio, un sentido de entrega, un sentido de ofrenda. Y entonces verdaderamente ese sentido nos moverá a hacer las cosas con amor, con alegría. Otro de los momentos importantes de compromiso que podemos tener ante la situación que vivimos, podemos volver a experimentar la tristeza, el dolor, la angustia. Pero que sea verdaderamente un momento en el que nos dejemos acompañar por Jesús. Aquel hombre llegó solo y se fue solo. Y se fue entristecido. Nosotros en muchas ocasiones nos sentimos solos, pero no estamos solos. Si dejamos que el Señor nos acompañe, si dejamos que el Señor esté con nosotros, si dejamos que el Señor, como en Emaús, se haga compañero de camino. Hoy te invito, hermano, a dejarte acompañar por Jesús. Pues bien, esta fue nuestra lección divina de esta semana. Ojalá nos puedan seguir cada lunes, Dios mediante. A veces hay algunas fallas técnicas, pero en la medida de lo posible trataremos de continuar cada lunes a las 7 de la noche con este ejercicio de la lección divina, que tanto nos ayuda a orar con la palabra, a encontrarnos con el Señor. Ojalá que el próximo lunes nos podamos encontrar. Recordarles que el siguiente jueves tendremos a las 7 de la noche un momento de oración ante Jesús sacramentado. Que Dios los bendiga y que María, nuestra Madre Santísima, les conceda la alegría del servicio y del amor. Buenas noches.